Ay, perdón, ahora sí. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Aló. Sí, hola. Ah, sí, he venido apuradísimo, chicos, disculpen. Tenemos el día de hoy cambios, ¿de acuerdo? Voy avisándoles. Porfa, de ahora en adelante el curso de lenguaje va a ser todos los días sábado, todos los días viernes en el mismo horario, de 8:15 a 9:45. Y HU pasará para los sábados también en el mismo horario, ¿de acuerdo? Solamente por esta semana, ojo, solamente por esta semana HU lo vamos a ver pues el día de hoy, ¿de acuerdo? Solamente por esta semana HU lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Ya para la próxima semana pues HU será los sábados, ¿no? Y lenguaje los días viernes, ¿ok? Chicos, estamos empezando en breve, ya le voy a pasar el link al profesor, porque ya estamos con la hora. Por favor, compartan, chicos, compartan por favor, porque estamos ahorita pues necesitando justamente el apoyo de todos, ¿no? Para que aumentemos ese número de espectadores. No estoy leyendo el chat ahorita porque estoy justamente mandando los enlaces, pero ya terminé de mandarlos y ahorita los leo y los escucho, ¿de acuerdo? Ya, listo, por fin. Ahora sí, los leo, chicos, los leo. Comparte, por favor. Dámelo todo, Cordy. Pero quiero salirse de todo. Ah, me imagino que toda la motivación, ¿no? Toda la motivación que tú requieres para ingresar, ¿cierto? ¿Qué me dice? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches con todos. A ver, no se olviden, por favor, que a las 9:30, ¿ok? Arrancamos justamente... Ah, ya viene el profe. Chicos, ya viene el profesor. Ya viene el profesor José Majuerga, para que podamos empezar la clase de hoy de... ¿cómo se llama? De Historia Universal, ¿de acuerdo? Así que le vamos a dar el pase ya, para que no perdamos más tiempo del que ya hemos perdido por esta breve demora, ¿ok? A ver, vamos a ver si me puede escuchar el profe. A ver, espérate. A ver. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha?
Ya, listo, profe, listo. Usted me avisa para que ya le dé el pase a los chicos, con los chicos. Ya, me avisa, me avisa. Ya, chicos, ya saben, estamos empezando en breve. Estamos empezando en breve nada más la clase ya. Ya está todo aquí listo y listo. Ahora sí, de forma oficial, en lo que vamos hablando, de manera oficial les puedo adelantar lo siguiente. De forma oficial, ¿ah? De forma oficial les adelanto, chicos, que este fin de semana, ya oficial, ¿ah? Súper oficial. Este fin de semana, este domingo, tenemos la maratón de letras. Ya, listo, profe. Entonces le doy el pase. No se olvide, porfa, también, maestro, de decirles a los chicos que compartan la clase para que lleguemos a más personas. Ya, listo. Entonces, en 3, 2, 1, los chicos de los... Listo, gracias. Ya, qué tal chicos? Muy buenas noches. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo van? Buenas noches con todos los conectados. Hola, hola, ¿qué tal? Esa gente, ¿qué tal? Hola, hola chicos. Qué bueno Lumón, qué bueno que estés bien. Bien chicos, vamos a empezar con nuestra clase de Historia Universal. Hoy nos toca ver Edad Media, segunda parte, ¿ya? Pero también te pido que compartas la transmisión para tener más audiencia y obviamente motivarnos mucho más para seguir avanzando, ¿ya? No se olviden chicos, no se olviden. Buenas, buenas, buenas chicos. Ah, estoy en el espacio chicos, acá estamos en la estratosfera, ¿no? En la ionósfera estamos aquí chicos, así es. Bien. Ahora sí, sin más rodeos, chicos, vamos a empezar y compartimos nuestro material. Vamos, ¿qué tenemos hoy? La segunda parte de la Edad Media. ¿Ya? Listo. Nos habíamos quedado en los bizantinos, los árabes musulmanes y habíamos ya avanzado los bárbaros, ¿no? Ahora vamos a pasar a la otra parte de la historia de Occidente en la Edad Media. Entramos al mundo carolingio. Ya, para eso hay que tomar en cuenta un detalle muy importante, ¿ya? Comúnmente San Marcos, cuando se termina planteando una periodificación de la Edad Media, ¿ya? Se considera que tanto los bárbaros como los bizantinos, los árabes y los carolingios están en una etapa medieval que llamamos la Alta Edad Media, ¿ya? La Alta Edad Media. Cuando entremos al feudalismo, estaríamos hablando de la plena Edad Media, ¿no? ¿Correcto? Y cuando lleguemos a la parte final de la Edad Media, ya, esa etapa se le va a llamar como la Baja Edad Media. Entonces, estamos ahorita en la Alta Edad Media y tenemos al gran imperio carolingio, ¿ya? ¿Puede venir Bizancio y musulmán? Podría ser, no les puedo asegurar. Pero si tú me quieres preguntar cuál es el tema que más viene de Edad Media, es el feudalismo, ¿ya? Es el tema que más viene, es el top 5, uno de los top 5 en temas de San Marcos es feudalismo. Entonces todo el ranking de los últimos 5 años o 10 años, feudalismo está en el top 5. Hay varios temas de HU que llegan, ¿no? Feudalismo, está también revoluciones industriales, revolución francesa, está también la época de la Edad de Piedra y están las guerras mundiales, ¿no? Entonces dentro de ese tema, esos temas está feudalismo. Bizantinos y musulmanes son temas que de vez en cuando preguntan, pero si preguntan, yo les comenté en la clase anterior, terminan preguntándose aportes, ¿no? Desarrollo histórico principalmente, ¿ya? Para todas las áreas, como dije, si van al bloque ABC, generalmente se pregunta de los bizantinos y musulmanes los aportes, ¿ya? Si vamos para el área D, se pregunta las características más económicas y políticas, dependiendo qué área sea por acá. Bien, vamos entonces a presentar, chicos, el mundo carolingio. Un imperio ya no nace de un momento a otro, ¿no? Un imperio tiene una raíz, tiene una base, ¿ya? Esa base del gran imperio carolingio lo encontramos aquí, en el Reino Franco, ¿ya? En el Reino Franco, ¿está bien? Sí, ahorita vamos a comentar las causas del feudalismo, no se preocupen, vamos por partes, vamos por partes.
Bien, el reino franco, si ustedes recuerdan, fue uno de los reinos que surgió en Europa Occidental, ¿no? Se asentó en los antiguos territorios del Imperio Romano Occidental, exactamente la provincia de las Galias de la antigua Roma, ¿no? Ahí se asentaron los francos, tuvieron algunos reyes importantes, pero este rey de aquí, llamado Clodoveo, se le va a considerar como el fundador del reino franco, ¿ya? Y yo les comenté la semana pasada que los reinos bárbaros tenían una cualidad, ¿no? Que las monarquías terminaban evolucionando de monarquías electivas a monarquías hereditarias. Entonces, cuando Clodoveo implanta su gobierno, él establece una monarquía hereditaria. Por lo tanto, van a aparecer dinastías. Ya, estas dinastías, que la cual Clodoveo va a fundar, se le va a llamar la dinastía merovingia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le llama dinastía merovingia la dinastía que funda Clodoveo? Porque antes de Clodoveo hubo un militar franco llamado Meroveo. Meroveo había peleado contra los hunos, apoyando a Roma. Entonces, para recordar sus grandes hazañas, Clodoveo funda en nombre de este Meroveo la dinastía merovingia. ¿Ya? Bueno, Clodoveo va a tener un problema inicialmente. El rey, Clodoveo, va a enfrentarse a algunos nobles, algunos militares que terminan siendo considerados como una aristocracia. Estas aristocracias tenían tierras dentro de lo que llamamos el Reino Franco. Entonces Clodoveo inicia un proceso de enfrentamiento con esas noblezas, ¿ya? Él busca centralizar el poder, pero no logra hacerlo, porque sus descendientes, ¿no? Los reyes merovingios, se les va a terminar llamando de esta forma, los reyes holgazanes, ¿ya? Así que después de Clodoveo, los monarcas merovingios se les va a terminar llamando como los reyes holgazanes. Profe, ¿qué significa reyes holgazanes? Son reyes que van perdiendo poder ante el aumento del poder por parte de la nobleza local, ¿no? La nobleza terrateniente. Entonces los nobles comenzaron a cuadrar, ¿no? Comenzaron a condicionar a los reyes holgazanes, ¿no? Primero les comenzaron a amenazar con levantarse contra ellos y los reyes holgazanes, para evitar una guerra interna dentro del reino franco, aceptaban las condiciones finalmente de los nobles francos. Una de esas condiciones fue nombrar mayordomos que terminen reemplazando en las funciones a los reyes francos. Los mayordomos son un reflejo del poder de la nobleza local que la dinastía merovingia no pudo derrotar. Así que mientras había guerras, había el tema de cobrar impuestos, los reyes merovingios finalmente no lo hacían los mayordomos, que en la práctica terminan siendo autoridades políticas, ¿no? Entonces el mayordomo es como un primer ministro, ¿ya? Que reemplaza a los reyes holgazanes en funciones propias del rey, tanto en lo político como militar y así como lo económico, ¿ya? Entonces, con el paso del tiempo los mayordomos irán ocupando mayor poder. No eran reyes todavía, pero en la práctica eran prácticamente como reyes, ¿ya? El papel de los mayordomos en el reino franco será básicamente esto, ¿no? Enfrentarse a los musulmanes y salvar al poder papal en Roma, ¿ya? Los dos mayordomos más conocidos del reino franco fueron los siguientes: Carlos Martel y su hijo Pipino el Breve. Por ejemplo, Carlos Martel va a destacar en la historia del reino franco por haber derrotado a los omeyas, ¿te acuerdas? Que era un califato musulmán en la batalla de Poitiers. Ya en el año 732, los francos, al mando de Carlos Martel, vencen a los musulmanes en Poitiers. San Marcos en una ocasión preguntó hace muchos años con qué tipo de armas, así preguntó, ¿ah? Con qué tipo de armas los francos derrotaron a los musulmanes. Y si puedes observar en este cuadro, ahí vemos una lanza. La lanza es el arma que le permite a los francos terminar venciendo a los musulmanes en Poitiers, ¿ya? Esto va a ser importante porque va a ser considerado como el acontecimiento que detuvo el avance musulmán a Occidente, ¿ya?
Ese acontecimiento detuvo el avance musulmán en Occidente, por lo cual el reino franco se transformó en el reino que contuvo el avance musulmán y por lo tanto termina protegiendo a la religión cristiana. ¿Correcto? Tiempo más tarde, el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, también va a terminar siendo importante. Número uno, va a ser coronado ahora sí rey de los francos. Pipino va a dejar de ser mayordomo para ser coronado como rey de los francos por el Papa Esteban segundo. ¿Ok? Este Pipino sería por lo tanto ahora representante de una nueva dinastía. Ya, esa dinastía es la dinastía que vendría de su padre Carlos Martel y el nombre que tendría esta dinastía sería el de dinastía carolingia. Recuerda que las dinastías son en torno a figuras de gran importancia militar, ¿no? Y se le llama carolingia en nombre de su padre Carlos Martel, que venció a los musulmanes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué el Papa termina coronando Pepino? ¿No? Es una de las preguntas más importantes de la historia, ¿no? Si él era un mayordomo, porque termina siendo reyes holgazanes, ¿no? Él puso fin a la dinastía merovingia e implanta el gobierno de la dinastía carolingia, que es su familia. Ahora, la razón por la cual el Papa termina coronándolo es porque Pipino, años más tarde, va hasta el norte de Italia y vence a los llamados lombardos, ¿ya? Estos lombardos estaban atacando el norte de Italia y eran una clara amenaza a Roma, donde estaba el poder papal, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Pipino? Derrota a los lombardos dos veces, los, los derrota contundentemente, el Papa queda muy agradecido con Pipino, y Pipino, para poder fortalecer ese vínculo con el Papa, le entrega un regalo al Papa, ¿ya? Si ustedes ven acá dice donación de Pipino. ¿Ok? Pipino le entrega al Papa territorios de Italia para el poder papal. Esos territorios con el tiempo se transformaron en las bases del Estado papal, las bases del Estado pontificio. ¿De acuerdo? En historia, esos estados, esos territorios, se va a llamar el poder temporal del Papa. ¿Ya? Tengan en cuenta que el Papa hasta ese momento no tenía grandes territorios. Lo que tenía el Papa era un poder espiritual de monopolizar la fe. Pero a partir de ahora el Papa tiene un poder adicional, el poder de tener tierras, el poder temporal. Por eso que aquí está el origen del poder feudal de la Iglesia Católica. ¿Ya? No olviden que en la Edad Media la Iglesia Católica también va a ser reconocida como la mayor institución feudal de toda la Edad Media por tener un montón de tierras en Europa. ¿Dónde está el origen de esas tierras? Aquí, en la llamada donación de Pipino, que es el nacimiento de los llamados estados pontificios. Actualmente el Papa actualmente tiene territorios, ¿ya? Esos territorios se llaman hoy día el Vaticano. Se han escuchado el Vaticano, ¿no? Pero ¿cuál es el origen del Vaticano? Acá está, en la llamada donación de Pipino. ¿Correcto? Muy bien. Bien, chicos, entonces se dan cuenta que los carolingios, ¿no es cierto?, tienen bastante prestigio, ¿no? Tenemos al antecedente, Carlos Martel, vence a los musulmanes. Tenemos a Pipino, derrotó a los lombardos. Ya, pues imagínate, tú eres el hijo de Pipino. Tu abuelo ha vencido a los musulmanes. Tu papá ha derrotado a los lombardos. Tú tienes también que ser algo grande, ¿no? Entonces, cuando muere Pipino, le llaman Pipino el Breve porque tuvo un gobierno muy, muy corto, ¿no? Muy fugaz. Él deja dos hijos, Carlos y Carlomán, ¿ya? Carlomán fallece. Entonces Carlos, ya su otro hijo, termina asumiendo la función de rey de los francos. No olviden que la corona pasa como una herencia de padre a hijo, pero Carlo va a ser llamado con el tiempo Carlomagno, ¿ya? Porque él emprende grandes campañas militares. Expandió su territorio, creó prácticamente un imperio, ¿no es cierto? Pero faltaba algo para formalizar este imperio, la coronación del Papa. Así que en el año 800, en la Navidad, 25 de diciembre, Carlos va a ser coronado por el Papa como Carlos Augusto. ¿Ya? Si ustedes pueden ver aquí, está la coronación del Papa, de Carlos en todo caso, mira.
y a Carlos se le va a llamar como Carlos Augusto. ¿Ya? Augusto. ¿Desde cuándo no se utilizaba el concepto de Augusto en Occidente? Desde los últimos emperadores del Imperio Romano. ¿Ya? Por eso, chicos, muchos señalan que esta coronación de Carlomagno significó la restauración, el retorno, ¿no? La restauración del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Esa coronación de Carlomagno, con ese título de Augusto, significó el retorno del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Ese es el significado histórico, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto tiempo duró el imperio? Muy poco tiempo, 43 años, ¿no? Por eso se habla que es un retorno fugaz, temporal, del Imperio Romano de Occidente en todo caso, ¿ya? Muy bien, así que este imperio, se dan cuenta, es producto de una alianza, ¿sí o no? El imperio es producto de qué alianza, el Papa y el emperador. ¿Ya? Ahí está, justamente mencionamos. El imperio es producto de la alianza del Papa con el emperador. Profe, ¿qué ganaba el Papa coronando al emperador? ¿No es cierto? ¿Qué ganaba el Papa coronando al emperador? Dos cosas. Que el emperador lo proteja, ¿ya? ¿No es cierto? Recuerda que el Papa tenía muchos enemigos, ¿no? Musulmanes, en fin, y también que el emperador le entregue tierras al papa. ¿Te acuerdas que Pipino, el papá de Carlos, hizo eso? Ya, pues Carlos va a entregar más tierras, ¿correcto? ¿Y qué ganaba el emperador al ser coronado por el papa? El emperador ganaba, escucha esta parte, legitimidad. ¿Ya? ¿Eso qué significa? El papa le decía a los cristianos, cristianos, miren, ahí está su emperador. ¿Ya? Acéptenlo, porque el poder de este emperador viene de Dios. Así que acéptalo, ¿no? Por él, por algo lo he coronado el 25 de diciembre, ¿no? El día que nació Jesucristo, ¿no? Entonces crean todo un simbolismo, ¿no? Para que el poder de Carlomagno se legitime. ¿Se dan cuenta? Listo. Ahora, profe, y entonces tanto Carlomagno como el Papa tenían el sueño de volver a convertir el territorio de Occidente en el Imperio Romano, claro, porque no olviden chicos que el Papa era el heredero del antiguo Imperio Romano de Occidente. Solo que el Papa necesitaba un poder militar para que esto se pueda concretar. Así que tanto Carlomagno como el Papa principalmente tenían este sueño, ¿no? Restaurar la unidad en Occidente. ¿Ya? Muy bien. Después que Carlomagno fue coronado, ¿no? Celebraron, bailaron, ¿no? Tocaron música y todo lo demás. Viene a continuación lo más complicado. ¿Cómo organizar un imperio tan grande, ¿no? Si ustedes observan, chicos, el Imperio Carolingio abarcó muchos países actuales, como obviamente Francia, por ejemplo también Dinamarca, parte de Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Austria, parte de Italia, ¿verdad? Como dije, Austria, entonces era un imperio bastante grande, ¿ya? Y la capital del imperio principalmente se va a sentar aquí. Prácticamente Carlomagno estuvo gobernando desde una capital, ya que se va a llamar Aquisgrán, norte, junto a la élite, junto a funcionarios que Carlomagno los va a nombrar en el palacio. Esos funcionarios a administrar un territorio tan grande. Es inmenso, ¿no? Entonces, Carlomagno, ¿qué hizo? Escucha, importante dato. Utilizó las viejas formas de administración de los merovingios. ¿Ya? Antes los merovingios, ¿con qué gobernaban? Con duques, marqueses y condes. Ya, ojo, duques, condes y marqueses no es una creación del Imperio Carolingio. Carlomagno lo toma de la dinastía anterior. ¿Ya? E incluso Carlomagno también va a nombrar una autoría que viene de los tiempos merovingios. Se llama los Michi Domi
Dominici. Territorios, condados, provincias más pequeñas. El condado está dentro de un ducado, ¿ya? O sea, un ducado lo conforman condados y unas provincias ubicadas en las fronteras. Se llaman las marcas. Profe, ¿qué son las marcas? Provincias limítrofes con el objetivo de proteger las fronteras del imperio. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Eso ha sido pregunta de examen de San Marcos. La marca se crea para proteger las fronteras del imperio carolingio ante la amenaza de pueblos extranjeros. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, duque, ducado. Marca, marqués. Conde, condado. ¿Correcto? Muy bien. Pero el problema está que estas autoridades, duques, condes y marqueses, venían de la nobleza local. Y Carlomagno no quería repetir lo que ocurrió, ¿te acuerdas? Con los reyes holgazanes, ¿sí o no? Entonces, para vigilarlos, para con Michi. ¿Ya? ¿Y quiénes son los Michi Dominici? Son dos personas. Son dos personas, mira. Un hombre de la iglesia, un hombre de la iglesia y un hombre de el mundo militar. Un civil y un religioso, ¿correcto? El civil es el que vemos por acá. Civil, la palabra civil, chicos, en la Edad Media se llama también de esta forma, laico. ¿Ya? En cambio, el hombre de la iglesia le llamamos como parte del clero. Así que los Michi Dominici eran dos, un laico y un hombre de la iglesia o del clero. Recorrían todo el imperio. Su objetivo, controlar ¿a quiénes? A los nobles locales y también controlar a los obispos que están dentro del imperio carolingio. Recuerda que el papa también es parte del imperio carolingio. Los papas envían autoridades al imperio. Se llaman los obispos. ¿Correcto? Así que el Michi Dominici controla, repito, a los nobles y al clero. ¿Ya? Tengan en cuenta, eso es una pregunta de examen de San Marcos, ¿sí? Los Michi Dominici controlan a los nobles y al clero, a ambos, ¿correcto? Por ejemplo, imagínate un noble. Un noble es un duque, es un conde, un marqués. Imagínate que un noble abusa de los campesinos. Ya, llega el Michi Dominici, el campesino se queja, señor Michi Dominici, ese señor, ese duque, nos ha quitado nuestras cosechas, nos ha quitado nuestro ganado, ha ultrajado a mi hija, dice el campesino, el duque ha violado a una campesina. Entonces, ¿qué hace Michi Dominici? Aplica las reglas, castiga, claro, lo parcha, ¿no? Oye, ¿qué tienes con el campesino? No seas abusivo, pues. Recuerda que yo soy enviado por Carlomagno, el emperador, así que vamos a aplicar sanciones. ¿Te das cuenta? Igual también pasa con los obispos, ¿no? Habían obispos, chicos, se decía en la época medieval, que gustaban mucho de tomar, ¿no? O sea, había mucho consumo de vino, ¿no? Ustedes saben que los monasterios eran lugares donde se elaboraba el vino. Y a veces los sacerdotes, el clero, se excedía, pues, libando, y cuando había misas, era muy normal ver a los sacerdotes haciendo la misa, pues, pasado de copas, ¿no? Entonces los Miche los controlaban. Oye, este obispo, ¿cómo es posible que tú muestres esa actitud, ese mal ejemplo, ¿no? Corrígete, ¿no? Entonces terminaba también regulando el papel de los obispos, ¿ya? No se olviden que tanto nobles como obispos eran autoridades que terminaban siendo importantes para poder administrar tanto el mundo civil como el mundo religioso del Imperio Carolingio. ¿Ya? Tengan en cuenta ese detalle muy importante. Entonces, profe, un mayor poder central. ¿Ya? Con Carlomagno y los Michi Dominici aumentaba el poder central. Ellos fortalecían el poder central. Y aquí llamamos poder central, escucha, es el poder del emperador. Poder central, centralización, poder del emperador. Por lo tanto, con el Michi Dominici, ¿qué cosa se buscaba? Debilitar a los nobles. Debilitar a los nobles. Y proteger, en este caso, a los campesinos. ¿Está bien? Ahora,
Cuando Carlomagno nombró a estas autoridades, duques, condes y marqueses, se dio cuenta que muchos de estos funcionarios eran analfabetos. Ni siquiera sabían escribir su nombre, ni siquiera sabían sumar, restar, menos multiplicar, mucho menos dividir. Tenía Carlomagno funcionarios muy pero muy analfabetos, o sea, poco profesionales. Un imperio con esas características no puede gobernarse bien, ¿ya? Sí, así es en los francos, ¿no? Más o menos para que vean ahí la relación, ¿ya? Entonces Carlomagno, para poder formar una burocracia, funcionarios especializados, funda las famosas escuelas, ¿ya? Que al final de cuentas van a terminar siendo el aporte de los carolingios a la historia. El máximo aporte de Carlomagno, culturalmente hablando, son las escuelas medievales. ¿Está bien? El objetivo de estas escuelas era que el cristianismo se combinara con la cultura clásica. O sea, así como los profesores, los maestros van a ser sacerdotes, enseñarían religión, también enseñarían aritmética, geometría, astronomía, gramática, música, retórica, combinada con el cristianismo, ¿ve? Por eso que el aporte de Carlomagno históricamente ha sido iniciar la unificación del cristianismo y la cultura clásica. Solamente que la cultura clásica, ¿ya?, va a estar amarrada a la fe. La fe, ¿ya?, va a ser el elemento que va a controlar finalmente la cultura clásica. Lo racional, ¿no?, se va a estar dependiente a la fe. Es como decirte, ¿no? Usamos aritmética y con la aritmética nuestro conocimiento va a servir para explicar y entender a Dios, ¿no? Había incluso cursos donde se utilizaba matemática para demostrar a Dios. O sea, la ciencia utilizada para alcanzar la fe. ¿Correcto? Ese era el objetivo de las escuelas de Carlomagno también. Bueno, tenemos tres escuelas, ¿ya? Tres escuelas. La escuela palatina, una sola escuela en el Palacio de Aquisgrán. Se formaban los nobles, una burocracia, funcionarios. ¿Qué aprendían ahí, profe? Bueno, aprendían los conocimientos básicos de aritmética, 4 operaciones. Aprendían gramática, a escribir y leer. Más allá, no llegaban a avanzar mucho. Las escuelas más exigentes son las escuelas conventuales, ¿ya? Estas escuelas conventuales se desarrollaban tanto en los monasterios como también en las catedrales. Monasterios, templos chiquitos, monjes, catedrales, templos grandes, obispos, ¿ya? Eso se llaman escuelas conventuales. Aquí se formaban los miembros de la Iglesia Católica y tenían la enseñanza más fuerte, ¿ah?, más fuerte. ¿Qué aprendían ellos en esas escuelas? Las 7 artes liberales. 7 artes liberales. ¿Ok? ¿Cuáles son? 4 cursos de números, 4, quadrivium, y 3 cursos de letras, trivium. ¿Ya? Si los estudiantes sabían letras y se especializaban en letras, ya no hacían matemática. Si los estudiantes sabían matemáticas, quadrivium, ya no hacían letras. Entonces, tanto las letras como los números estaban separados. ¿Ya? Obviamente no unificaban todo, porque creían que los números y letras eran diferentes contenidos, ¿no? Y eso hasta ahora más o menos se maneja. Ustedes han visto el examen de admisión, ¿no? Conocimientos, ¿no? Área de letras, área de números, ¿no? Entonces hasta ahora se maneja ese concepto, ¿no? Del trivium y cuadrivium, pero bueno, es parte del mundo medieval también. Y no olviden que estas escuelas conventuales con el tiempo se transformaron en las futuras universidades, ¿ya? Esta es la base
de las futuras universidades. Profe, o sea que las universidades surgieron en el Imperio Carolingio, no, sino sus orígenes, sus raíces, sus antecedentes. Y por último tenemos las escuelas parroquiales destinadas para la enseñanza del campesino. ¿Qué se le enseña al campesino? Pequeñas nociones de aritmética, 1 más 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 1. Se le enseña también pues los cánticos del Salmos, ¿no? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor. Eso le enseña la escuela parroquial, ¿ya? Así es. Bien, chicos, entonces, con este desarrollo, ya, ¿cómo seleccionaban a la gente que iba a los conventos? Lo que pasa es que en ese tiempo, chicos, los nobles, sus hijos, se les preguntaba, ¿no? O sea, el papá más bien más que le preguntaba, le imponía. Le decía, ¿no? ¿Sabes qué, hijo mío? Ya has cumplido 12 años, 13 años, tienes que ir a la escuela. Pero papá, tú, ¿qué cosa quieres de mí? Quiero que seas militar como yo. Así que te voy a enviar a la escuela palatina. Pero había otros hijos que decían, no, papá, ¿sabes qué? No me gusta la guerra. Quiero hacer otras cosas distintas. Ya, ya, entonces te meto a la iglesia, ¿no? Entonces los nobles decidían por los hijos qué tipo de carreras habían. Habían dos opciones, ¿no? O ser militares o ser religiosos. No habían otras carreras profesionales para que puedan elegir. Así que los nobles elegían a los hijos para que vayan a las escuelas. El campesino, en cambio, caballero, tenía que enviar a su hijo aquí a la escuela parroquial, ¿no? Aprender lo mínimo, porque obviamente no se prepara para ser un funcionario. ¿Correcto? Bien, ¿qué pasó al final, chicos, de la historia del Imperio Carolingio? Muere Carlomagno. Al morir Carlomagno, él entrega la corona a su hijo, llamado Ludovico. ¿Ya? Muere Carlomagno y al morir, entrega la corona como herencia a su hijo Ludovico. Ludovico Pío, llamado como Luis el Piadoso. Bueno, este Ludovico tuvo al mismo tiempo tres hijos más adelante. Tres hijos. ¿Ya? Uno se llamaba Carlos, el otro se llamaba Lotario y su otro hijo se llamaba Luis. Muy bien. La costumbre de los bárbaros era que cuando moría el papá, los territorios eran repartidos por igual entre cada hijo. Así que los tres hijos decían, ¿no? Mi papá va a morir tarde o temprano. Me va a caer mi tierrita, mi tierrecita, ¿no? Bueno, en realidad no era una tierrita, sino era un tierrón, o sea, un terreno grande, ¿no? Un reino, parte del imperio, ¿no? Hasta ahí no había ni un problema. ¿Cuándo vino el problema, chicos? Cuando Ludovico Pío tuvo un hijo más, un cuarto hijo. Ahí está, un cuarto hijo. Ahí comenzaron ellos los otros hijos comenzaron a reclamar. Oye, papá, pero ¿no éramos tres? Y el cuarto, no, 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 papá, no, 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 no queremos un cuarto hermano, ¿sabes qué? Nuestras tierras se van a reducir, no. Nos negamos a que se repartan las tierras entre todos. ¿Ya? Así que comenzó la pelea entre ellos. Primero se pelearon con el papá, ¿no? Sacaron del gobierno al papá, lo sacaron del poder. Y una vez que al papá se lo volaron del poder, los hermanos comenzaron a pelear entre ellos. Se desata una guerra civil. Una guerra civil, ¿eh? Un enfrentamiento entre los hijos de Ludovico Pío. Y al final de una cruenta guerra, ya, se termina optando entre los tres por la firma de un tratado que divide el imperio no en cuatro, sino en tres finalmente, como era al inicio del acuerdo, ¿no? Y esos reinos se llaman los reinos carolingios, mira. Carlos, el reino de Francia; Lotario, el reino de Lotaringia; y Luis, el reino de Germania. Profe, ¿qué pasó con el cuarto hijo? Lo chotearon. Entonces, una pregunta que llegó en San Marcos fue, ¿por qué comenzó la guerra entre los nietos de Carlomagno? La respuesta era porque rechazaron la tradicional repartición de territorios germánicos. Ellos rechazaron esa vieja costumbre de que el papá repartía territorios entre todos sus hijos. Por eso se desata la guerra entre los nietos de Carlomagno, ¿correcto? Muy bien. Bien, chicos, ¿qué pasó luego? Justo cuando termina la guerra
entre los hermanos de Carlomagno, una guerra muy sangrienta, los nietos de Carlomagno, perdón, ya llega una fortísima invasión. ¿Quién está llegando a estos territorios de los debilitados todavía reinos carolingios? Se llaman los vikingos. ¿Ya? Llegan los vikingos. Por el lado este comenzaron a llegar pueblos como los llamados eslavos, que son los antepasados de la actual Rusia. Por la zona sureste comenzaron a llegar los húngaros. ¿Ya? Los húngaros son el país de Shrek. ¿Cómo es que Shrek, profe? Los húngaros es el país de los ogros. La palabra ogro viene de angry. Angry es comer, angry, angry, Hungría. ¿No? Di la palabra húngaros, ogros, porque se crea todo un imaginario, ¿no? De que los húngaros vienen a comer personas, son gigantes, barriga grande, pelados, ¿no? Y comienzan a generar ese temor. La gente huye, auxilio, ayúdeme, llegan los vikingos, los eslavos, los húngaros, por favor, ¿quién nos puede proteger? ¿Ven? Hay un miedo que está cundiendo en Europa después de las guerras de Carlomagno. Y para rematar, por el sur de Europa, están llegando los llamados sarracenos. ¿Quiénes son los sarracenos? Son los musulmanes del norte de África. Así es. Sí, los húngaros eran así, verdes, grandes, barrigones, pelados, orejones, ¿no? Más o menos el imaginario que se crea sobre estos pueblos, ¿no? Los vikingos, ¿qué se decía? Altos, con barba, con su casco con dos cuernos, le gustaban comer, ¿no? Carne humana, los eslavos también, ¿no? Entonces se crea todo este temor que termina generando que la gente huya, ¿verdad? La gente huye de las ciudades al campo o huye de la zona de la costa al interior de Europa. Y en el interior, chicos, los campesinos migran con sus familias, ¿eh? Buscando protección. ¿Y quiénes están dentro de estos reinos? Están los nobles, los duques, condes y marqueses, ¿te acuerdas? Y entonces llegan los campesinos. Mi señor, mi lord, ¿no? Le dicen al duque, al conde y marqués, mi lord, por favor, recíbanos en sus tierras, queremos protección. ¿Qué dice el duque, el conde y marqués? Campesinos, muy bien, pasen. Gracias, mi señor. Un momento, esto no es gratis. Ustedes van a pagar rentas, van a trabajar mis tierras, pero mi señor, o nada, o no hay protección. Y van haciendo una relación de dependencia del campesino con el señor. ¿Te das cuenta? Ahora la pregunta es, ¿cómo estos nobles llegaron a tener ese poder como si fueran gobernantes de la tierra en realidad? Porque en estas guerras carolingias, los reyes, ya, Carlos, Lotario y Luis, ¿correcto? Carlos, Lotario y Luis, le entregaron tierras a los nobles para que los nobles peleen contra los pueblos extranjeros. El rey se pone en esta situación. Si yo peleo con los germanos, perdón, con los vikingos, los eslavos y húngaros, voy a perder. Son pueblos muy grandes. Entonces, en lugar de perder todo el reino, prefiero perder parte del reino y me quedo con una parte. Así que los reyes tuvieron que sacrificar su reino, darle los territorios a los nobles, y el rey termina quedándose con un territorio más pequeño. O sea, había un reino, pero en la práctica los que gobernaban el reino eran los nobles. ¿Te das cuenta? Aumenta el poder de los nobles, disminuye el poder de los reyes. Agrégale eso, la invasión extranjera. Chicos, esos tres factores, debilitamiento de los reyes, fortalecimiento de los nobles y la invasión de los vikingos, eslavos, húngaros y sarracenos, son las tres causas para qué. Son las tres causas para qué. El surgimiento del feudalismo. ¿De acuerdo? El surgimiento del feudalismo. Subrayamos, chicos, subrayamos. Tratado de Verdún, ¿verdad? Se debilita el poder del rey, se fortalece el poder de los nobles y se dio la segunda invasión de pueblos bárbaros. Los normandos son los vikingos, los sarracenos son los musulmanes del norte de África
y los eslavos son los antepasados de los rusos. ¿De acuerdo? Ahí están las causas del feudalismo como tal. ¿Correcto? Bien. Hasta ahí, chicos, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Tienes alguna pregunta, alguna consulta? No se olviden, chicos, compartir, por favor, compartan nuestra clase, porque obviamente estas clases son también importantes para la preparación, ¿ya? Le estoy soltando, chicos, algunas preguntas de admisión, algunas fijas, ¿ah? Estoy soltando sus fijas por ahí, mucha atención por ahí. No exactamente, los sarracenos son los musulmanes del norte de África, pero un grupo de ellos cuando va hacia España, ¿ya? Allá los españoles lo llaman los moros. Entonces, el moro es el musulmán del sur de España. El sarraceno es el musulmán del norte de África, ¿ya? Son parientes, sí, pero ubicados en diferentes zonas geográficas. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, chicos, vamos ahora a identificar las características del mundo feudal. Primero, sociedad feudal. Una sociedad llamada sociedad estamental. ¿Ya? En la sociedad estamental hay estamentos o estados. ¿Cuáles son los estamentos? Los nobles, o sea, señores, feudales, reyes y vasallos. El clero, el alto clero y el bajo clero. Y los campesinos. ¿De acuerdo? Son los llamados tres estados. Nobleza, clero y pueblo, campesino. Nobleza, clero y pueblo, los estamentos. ¿Cuál es la característica de los estamentos? Que los tres se diferencian por el origen familiar. La base es entonces el linaje, el origen familiar. Por ejemplo, chicos, si soy un noble, mi papá es un duque, yo, gracias a mi papá, voy a ser un duque. Mi papá me va a heredar sus tierras, sus caballos, ¿ve? Me va a heredar su espada, su armadura. ¿Hago algún esfuerzo? No. No hago esfuerzo, chicos. ¿Estudio duro? No. ¿Me amanezco? No. ¿Trabajo duro de sol a sol? Tampoco. ¿Para qué voy a hacer eso? Ese es para el pueblo, ¿no? Yo heredo los privilegios de mi papá, porque es mi familia. ¿Te das cuenta? El poder pasa por la familia. En cambio, si soy campesino, mi papá que ha sido campesino, mi hijo va a ser campesino. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar duro, todos los días, hasta morir. Y eso le heredo a mis hijos. ¿Te das cuenta? La sociedad se organiza en torno al origen familiar. Acá no importa tanto el dinero, el conocimiento, no, importa tu apellido, de dónde vienes. Dime de dónde vienes para decirte en qué estamento vas a estar ubicado, ¿ya? Así se mueven las cosas. Bien, chicos, pero la sociedad estamental va a generar órdenes. Las órdenes se le llama los oficios que cada estamento va a realizar, o sea, su nicho. El nicho se le llama la cosa que ellos hacen en la sociedad, tu función social. Eso se llama nicho social. Por ejemplo, para el noble, ¿cuál es su nicho? Su nicho o función social es nacer para pelear. Se le llama viatores. Nacen para pelear. Por ejemplo, para el clero, ¿cuál es su nicho, su función social? Nacieron para orar. Amén, gloria a Dios, la fe, hermanos, arrepiéntete, pecador, ¿no? Orator. El orator también su función, ¿cuál es? Educar. Educar. Ellos son profesores en colegios y universidades. Y el estamento campesino, ¿cuál es su nicho o función social? Laborar. Trabajar la tierra, laborar. ¿Se entiende? Una cosa es estamentos, otra cosa se llaman órdenes. El estamento clasificado por el linaje, ¿de acuerdo? Las órdenes se clasifican de acuerdo a la función social que cumple cada estamento, ¿sí? Pero en términos prácticos, chicos, cuando hablemos de órdenes, lo vamos a colocar como un sinónimo de estamentos. Por eso tú vas a ver en preguntas de admisión, las órdenes o estamentos, lo toman como igual, pero tú sabes que son distintos en términos de conceptos, ¿de acuerdo? En resumen, chicos, los nobles, ¿quiénes son?
bellatores. Los oradores, ¿quiénes son? El clero. Los laboradores, ¿quiénes son? Los campesinos. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿cómo yo sé que un hombre es un bellator? Todos los hombres bellatores tienen armadura y andan a caballo. ¿Ya? Vamos a imaginar que estamos en la época medieval. Estamos ahí caminando y viene un hombre con caballo, con armadura y con espada. ¿Tú qué dices? Oye, ahí viene el bellator. Imaginamos en la Edad Media, tú estás caminando también por un lugar, por la zona agrícola, y ves un hombre con sotana y una cruz. ¿Qué dices? Ah, ese es un orador. ¿Y cómo sería un laborator? ¿Cómo sería un laborator? Un laborator sería así, miren chicos. Así más o menos, ¿ve? Ahí está. Ese es un laborator, ¿no? Tiene su herramienta de trabajo, tiene también su ropa andrajosa, no tiene espada, no tiene armadura, sería un laborator. La ropa, el aspecto, también refleja qué tipo de estamento u orden es en la sociedad feudal. ¿Correcto? Bien. Ahora, la sociedad feudal se va a complementar con la economía. La economía feudal es autárquica, o sea, es cerrada, es rural y es agropecuaria. Agropecuaria porque las principales actividades económicas son la agricultura, cultivo de cereales, y agropecuaria, pecuaria viene de ganadería, ¿ya? Por ejemplo, crianza de caballos y ganado vacuno. ¿Está bien? Vacuno, sea la vaca, el buey, ¿no es cierto? O el toro, o en todo caso también el caballo, ¿ya? En la época feudal, la vaca, el toro o el buey es un animal de tracción. Es un animal que permite jalar con el arado el suelo, ¿ya? El animal de tracción es el buey, ¿correcto? Y para que el buey pueda mover el arado, porque la tierra es dura, chicos, el arado tiene que ser una punta que hace hueco en el suelo, se le pone un collarín, ¿no? Un collarcito, chicos, un collar. ¿Ya? Obviamente el buey tiene la capacidad de soportar el collar porque tiene un cuello gigante, ¿no? El collar no le destroza el cuello, por eso que ellos pueden mover el arado con mucha facilidad. Pero ¿cuál es el problema del buey? Cuando tú vas a mover al buey, vas a darle vuelta. Imagínate dar vuelta a un animal de 1,5 toneladas. ¿Cómo mueves al buey? El buey se va de frente, ¿no? Por eso que el buey también termina siendo una limitación para la agricultura. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se cultivan las tierras en el mundo feudal? Se aplica un sistema. Se llama el sistema de cultivos bienales. Cultivo bienal. ¿Ya? El cultivo bienal. ¿Qué significa bienal? Primer año, la tierra es trabajada. ¿Sí? La tierra es trabajada. Por ejemplo, cultivamos trigo. Y el segundo año la tierra descansa. El descanso de la tierra se llama barbecho. Al siguiente año continuamos con el trigo y al siguiente año la tierra descansa. ¿Te das cuenta? La tierra tiene una rotación doble. Eso se llama cultivos bienales. ¿Está bien? Y acá tenemos, chicos, cómo es un feudo en términos económicos. ¿Cómo está separado el feudo? Acá está el castillo, donde vive el dueño de la tierra. Acá tenemos la aldea, acá están los campesinos. Y acá están las tierras de los campesinos. Como se dan cuenta, hay un puente que separa las aldeas campesinas del feudo. ¿Por qué? Porque el feudo, el señor feudal, dueño de la tierra, tiene sus propias tierras, las cuales se llaman reserva señorial. ¿Está bien? De vez en cuando el señor sale con su caballo, pasa por el puente y visita al campesino. Llega el señor, campesinos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Sí, mi señor, aquí estamos trabajando en la tierra. Muy bien, me parece excelente. He venido a comunicarles algo, campesinos. La próxima semana, ustedes van a ir a trabajar a mi tierra. Sí, mi señor, lo que usted ordene, ¿ya? Tienen que trabajar la tierra porque es una forma de tributo que ustedes me están entregando porque yo los estoy protegiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el campesino
trabaja en las tierras del Señor. Se llama la reserva señorial. ¿Correcto? Ya, ¿y quiénes trabajaban en la tierra del Señor? Repito, son los campesinos, ¿ya? El trabajo en la tierra del Señor es como un tributo que ellos pagan al Señor. Se llama corbea. Ahorita vamos a explicar qué significa la corbea. Bien, vamos a ver ahora, chicos, como un tercer punto del feudalismo, las relaciones de dependencia personal. ¿Sí? A ver, acá hay una pregunta, dice, el Señor tenía ciertas máquinas que los campesinos no tenían, pero era difícil acceder a dichas herramientas. Sí, el señor feudal, chicos, cualquier máquina que había, cualquier instrumento, el señor se apoderaba de los instrumentos. Imagínate tú como campesino, has inventado una máquina, un aparatito que transforma la uva en vino, y tú tienes vino. Y tú en tu castillo tienes también una máquina así, pero te das cuenta de que el campesino no te visita. Porque lo normal, lo tradicional era que el campesino iba al feudo, llevaba su uva, allá lo transformaba en vino, parte del vino lo entregaba al señor como una forma de renta. Pero imagínate un campesino ya no va al castillo, el señor se pregunta, oye, este campesino que antes me pedía mi instrumento para hacer vino, ya no viene a visitarme. Qué raro, ¿no? Es porque el campesino ha descubierto un aparato para transformar el vino. Entonces, ¿qué hace el señor? Se apodera de ese producto. El señor prohíbe que haya competencia con su castillo en todo caso. ¿Ya? Ahora, como decíamos chicos, hay una relación de dependencia personal. Les comento que todo hombre en la Edad Media busca otro hombre. Así como escuchas, yo, el profe Majergua, debo buscar a mi hombre. Todo hombre busca otro hombre. Profe, ¿para qué? Para hacer una relación. Pero no lo que están pensando, ¿ah? Es una relación de dependencia personal. Hay dos tipos de relaciones de dependencia personal, ¿ya? Uno es la relación de vasallaje y otro es la relación de servidumbre. ¿Está bien? Dos relaciones de dependencia personal. La relación de vasallaje presenta dos ceremonias. Se llama homenaje y la investidura. ¿Correcto? ¿Quiénes participan en el homenaje y la investidura? Los vasallos y los señores feudales. Recuerda que ambos son nobles. Ya, ambos son nobles. Profe, ¿un campesino es un vasallo? No. Te dije, ¿no? El campesino no es un noble porque la sociedad estamental hace que el noble tenga la función de pelear. El campesino trabaja la tierra. Entonces, un noble que no tiene tierras o tiene pocas tierras, ¿qué hace? Va al castillo de un señor. Está buscando a su hombre. Así que el noble va al castillo, toca la puerta, pido una audiencia con el señor de estas tierras. El señor te recibe. ¿Ya? El señor te recibe. ¿Correcto? Entonces tú, un noble que quiere tierras, vas a la ceremonia y vas a realizar el homenaje. Te arrodillas, miras a la cara del señor y le dices estas palabras. Mi señor, quiero ser vuestro hombre. Mira cómo empieza la ceremonia, escucha. Yo soy el noble, ¿ya? Me arrodillo ante mi hombre, ante mi señor, y leo estas palabras, mirándole a los ojos, haciéndole ojitos. Mi señor, quiero ser vuestro hombre. ¿Qué significa vuestro hombre? Me pongo al servicio de usted. Prometo darle consejos y darle ayuda militar. ¿Correcto? Mira lo que es el homenaje, ¿ah? Señor, quiero ser vuestro hombre. Le voy a dar ayuda militar y consejos. El juramento termina, porque es un juramento, cuando el noble se levanta y le da un beso al señor en la mejilla o en la mano. Ese conjunto de ceremonias se llama homenaje. No se olviden, chicos, ¿ah? Pregunta examen de San Marcos. Juramento de lealtad del vasallo a un señor. Este vasallo que le ofrece al señor ayuda militar y en su defecto puede también darle ayuda monetaria al señor. ¿De acuerdo?
Entonces, chicos, ¿cuál es el sentido del homenaje? El vasallo para con su señor, ¿no es cierto? Eso se llama homenaje. Ahora viene la segunda parte. El vasallo se levanta, como te dije, le da un beso al señor feudal. Ahora el señor feudal lo mira al vasallo. Ven, vasallo, ven para acá, vasallito. Ven, me has jurado lealtad, ¿no? Ya, excelente. Ahora te voy a premiar. Voy a pagar tu lealtad, tu fidelidad. Te voy a pagar el homenaje. ¿Cómo le entrega? ¿Qué le entrega el señor al vasallo? Una parte de su tierra. El señor entrega una parte de su tierra. Esa parte de la tierra se llama beneficio al vasallo. Y para formalizar esta entrega de tierra, el señor se saca un anillo de la mano y le pone el anillo en el dedo anular de la mano izquierda al vasallo. Ahí está. Como un matrimonio. Ese es acto simbólico, es la entrega de parte de la tierra, beneficio. ¿Ya? El señor se compromete también a proteger a su vasallo. El señor se compromete a proteger a su vasallo. ¿Y qué había dicho el vasallo, chicos? A ayudar al señor en la guerra. Entonces, chicos, todos esos actos ceremoniosos se llaman investidura. ¿Esa investidura de dónde a dónde va? Del señor al vasallo. ¿Se entiende? Y así, chicos, así termina el llamado vasallaje. Al final, profe, el vasallaje es una relación de dos. Es un contrato, ¿no, profe? Sí, es un contrato. Un contrato, chicos, que se puede romper. ¿Cuándo se puede romper? O sea, el contrato no es perpetuo. No perpetuo. ¿Saben cuándo se puede romper ese contrato? Cuando uno de los dos rompe su compromiso. Por ejemplo, un vasallo puede jurar lealtad a otro señor al mismo tiempo. A otro señor. Un vasallo puede decirle, quiero ser vuestro hombre a varios señores feudales. Eso se llama vasallaje múltiple. Ya, pues imagínate que un señor se entera de que su vasallo le está siendo infiel. ¿Qué hace el señor? ¿Perdona? No, chicos, la infidelidad no se perdona. El vasallo, el señor en todo caso rompe su contrato con el vasallo y busca otro vasallo para hacer otra vez el vasallaje. ¿Te das cuenta? Por eso que el contrato no es perpetuo, o sea, no dura para siempre. Se puede romper cuando hay traición. ¿Y cómo se llama traición? Felonía. ¿Correcto? Listo, a ver. El vasallo también era noble. Como dije, el vasallo y el señor son nobles. No participan campesinos, ¿ah? No participan campesinos. Ahí está. O sea, profe, el señor y el vasallo se casaban. No, no se casaban, pues chicos. O sea, eran actos simbólicos, ¿ya? Se besaban, sí, pero solamente en la mano o la mejilla. Muy bien, había infidelidad, como dije, sí, se llama traición o felonía, ¿ya? Eso hacía que el contrato no sea perpetuo. Ahora, mire por acá, la relación con los campesinos ya es otra relación de dependencia, se llama servidumbre entre el campesino con el señor y el vasallo. El señor y el vasallo protegían al campesino, protección, ¿correcto? El campesino estaba obligado a entregar, escucha, rentas o si no, trabajo gratuito al señor o al vasallo. Ese trabajo gratuito, ¿cómo se llamaba? Corbea. ¿Y te acuerdas la corbea dónde se realizaba, chicos? ¿Dónde se realizaba la corbea? En las tierras del señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama la parte de la tierra del señor que está en el feudo? La reserva señorial. Aquí se realizaba la corbea. ¿Qué es la corbea? El trabajo gratuito del campesino para el señor. Se realizaba la corbea, ¿de acuerdo? La corbea en la reserva señorial. Muy bien, acá hay unas preguntas. Bien, chicos, así es, así es. Profe, ¿y las tierras que le entregaba el señor feudal al vasallo eran solo para el cultivo o podían vivir en ella? La tierra para el vasallo, ahí va a vivir el vasallo.
con toda su familia, la va a cultivar, por supuesto, pero el vasallo no la va a trabajar. ¿Quién la va a trabajar? El mismo campesino. O sea, el campesino trabaja doble, ¿no? Tanto para el señor como el vasallo. Profesor, me deja una idea. ¿Qué pasa si el señor tiene varios vasallos? El campesino trabajará para todos los vasallos. No le conviene al campesino que haya vasallaje, ¿no? Porque va a ser varias veces explotado. ¿De acuerdo? Y recuerden, chicos, por favor, que el campesino ya trabaja para el señor, corvea y entrega rentas, ¿ya? ¿Cuál es la renta que entrega el campesino al señor o al vasallo? Por ejemplo, el señor y vasallo pide sal. El campesino tiene que pagar sal. Profe, ¿por qué la sal? Porque con la sal se conservan los alimentos. Ustedes sabían, chicos, que en la Edad Media la sal era más valioso que el oro, porque el oro no se puede comer. Con la sal conservas la comida, que era lo más valioso que había. La gabela es el pago en sal. A veces el señor feudal obligaba al campesino a que su harina o su uva se transforme en pan o en vino, porque en el castillo habían instalaciones. Entonces el señor le decía al campesino, no, no, un momento campesino, tú no puedes producir vino, ¿ah? Tú tienes que hacer tu vino acá, en el castillo. Ya, aquí lo vas a preparar. Ya, mi señor. Y cuando el campesino hacía su vino que hacía el señor, se quedaba con parte del vino, vivo, pues, ¿no? Ese tributo, esa renta en productos, se llamaba banalidad. Banalidad. Era la entrega de productos para el señor porque el campesino usó las instalaciones del castillo. ¿Te acuerdas que el señor tiene el monopolio de todos esos productos finalmente, ¿no? ¿Está bien? Bien, chicos, entonces ahí está la relación señorial y de servidumbre. Profe, ¿y la relación de servidumbre es un contrato? No, no es un contrato, porque no hay ceremonia. Simplemente se impone la relación señorial. Tengan en cuenta ese detalle. Bien, chicos, y así vamos llegando a otro momento de la historia, porque en el siglo XI, reaparecen las ciudades. ¡Wow! Reaparecen las ciudades después de ¿cuánto? Después de 500 años. Eso se llama renacimiento urbano, ¿correcto? Renacimiento urbano. ¿Por qué reaparecen las ciudades? En el siglo XI hay un incremento de la producción agrícola. ¿Mm? Aumenta los alimentos. Uno, porque estamos frente a un momento de mejoramiento del clima. Se llama el optimum climaticum. Hay un aumento de la temperatura. Desde la época de las invasiones bárbaras hasta el siglo XI, Europa vivió una etapa de pequeña glaciación. Ahora en el siglo XI la temperatura se ha incrementado, mejorando los cultivos. También se incorpora una forma de rotación de cultivos, rotación trienal. ¿Te acuerdas de la rotación bienal? ¿Te acuerdas de la rotación bienal? Un año trabajaba la tierra, el otro año descansaba. Ya, ahora ¿cómo va a ser la jugada? La tierra va a trabajar 2 años y el tercer año va a descansar. Eso se llama rotación trienal. Primer año cultivamos trigo, segundo año cebada, tercer año la tierra, descansar. El cuarto año repetimos el ciclo. ¿Ya? O sea, cada 3 años repetimos el ciclo. Cada 3 anuales repetimos el mismo ciclo agrícola, por si acaso. ¿Ah? Eso se llama rotación trienal. Trienal. ¿Qué ha mejorado también? El molino ha mejorado para preparar mejor la harina, el molino, ¿no? Y ahora se usa un animal para jalar el arado, el caballito. Ya no hay buey, es el caballo. Ahora, para que el caballo pueda trabajar con normalidad, se crea algo novedoso, un collar, un collarcito para que el caballo se le ponga, para que no se le destroce el cuello, porque recuerda que el arado es muy pesado. Es un collarcito con medio acolchado para que el caballito pueda ser movilizado rápidamente, ¿no? Ese es el animal más importante para el crecimiento de la alimentación. Y también otro factor importante es porque aumenta la población. Mejor comida, mejor clima, aumenta la población. ¿Correcto? Ahora, esta población que está aumentando, ¿dónde va a vivir? Ya no vive tanto en el campo. Va a vivir ahora en este nuevo espacio que vamos a llamarle Las Burgos.
chicos, ¿qué elementos tiene la Burgo? Primero que está amurallada. Toda Burgo está amurallada. En caso llegue algún noble, algún señor feudal, algún vasallo que pueda atacarlo, las ciudades se amurallan. Dos, hay un palacio donde va a residir acá el gobernante de la ciudad, que se va a llamar burgomaestre, algo así como un alcalde. Tienen la catedral, acá se van a hacer las escuelas catedralicias, y acá nacerán las primeras universidades, y tienen el mercado. Pero ¿sabes cuál es un detalle de estas ciudades? No hay agua, no hay desagüe. Las calles son muy estrechas porque la ciudad, como está amurallada, ya la población no puede expandir su vivienda porque obviamente es una ciudad muy pequeña. Las casas van hacia arriba, 2 pisos, 3 pisos. ¿Y cómo hacen sus necesidades, profe? Bueno, agarran un bacín, ponen ahí sus cositas y antes de tirarlas por la ventana avisan, ¿no? Fuera abajo. Si tú escuchabas en una ciudad medieval fuera abajo y estaba distraído, ¿qué te caía? ¿No? Te caían las cosas que botaba la gente en su vacín. Tienes que dar un paso al costado. Imagínate las calles llenos de excremento, suciedad, moscas, ratas, ¿no? Esa ciudad, chicos, era inhabitable, pero la gente tenía que vivir ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué problemas tenía la ciudad? Uno, había mucha población. Hacinamiento. Dos, no había servicios sanitarios. O sea, había tugurización. No había agua, no había desagüe. ¿Ya? Ese era un problema que va a causar luego enfermedades que ahorita vamos a comentar. Entonces la Burgos, chicos, eran ciudades medievales que tenían independencia frente a los señores feudales. Las ciudades han comprado su independencia, lo han comprado. Como el señor feudal necesitaba dinero, porque en ese tiempo, chicos, va a venir las cruzadas, los feudales están buscando plata. Y por ahí las ciudades se acercan al señor feudal. Señor feudal, mi señor, ¿cómo está? Tenemos plata para comprar nuestra independencia. Recuerdo que usted tiene necesidades en las cruzadas. ¿Qué hace el señor? Le vende la libertad. Esa libertad es estipulada en un documento. Se llama cartas fueros. Las cartas fueros fueron documentos que le entregaban a la ciudad la autonomía para que se autogobierne. ¿Está bien? Ahí está. Acá está, justo lo hemos puesto, ¿no? Cartas o fueros. Bien, a ver, imaginemos que estamos viviendo en una ciudad medieval, en una burgo. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para buscar trabajo? Imagínate, tú acabas de llegar de la ciudad, eres un campesino que está llegando a la ciudad, quieres trabajar. Puedes abrir tu negocio, vas a abrir tu negocio de frutas, tu triciclito vendiendo ropa usada. No te permiten, chicos. No hay comercio ambulatorio, no hay libre competencia, porque todo trabajador debe asociarse, debe inscribirse ¿en dónde? En un gremio. El gremio es una asociación de artesanos dedicados a un mismo oficio. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de un gremio. ¿Ve? Acá está el gremio de sastres. Tú no puedes abrir tu tienda de sastres si es que no estás en un gremio. Así que hay que asociarse. Entonces, estar en un gremio trae también algunas consecuencias. Primero, que el gremio controla la mano de obra. No permite que haya competencia. O sea, no hay libre mercado, no hay libre competencia. No hay oferta, no hay demanda. Dos, en el gremio, la institución monopoliza, controla, ¿verdad? Totalmente. Primero, el trabajo, porque no puedes hacer un trabajo si no estás en un gremio. Segundo, el gremio te da un tipo de salario, te fija el salario, ¿correcto? Te fija cuánto vas a ganar. Tú no puedes ganar más o menos porque el gremio, como dije, establece el salario. Y también el gremio monopoliza el producto. O sea, solamente el gremio puede producir un determinado producto, ¿no? O bien telas, o bien por ahí calzado, pero no puede haber otro gremio dedicado al mismo rubro. Cada gremio tiene su especialidad. ¿De acuerdo? Y si un taller, un artesano, descubre un invento, ese invento se comparte con todos los miembros del gremio. O sea, no hay secretos, no hay secretismo.
se comparte el producto, el invento para todos, como un bien común. ¿Ya? Eso es el gremio, chicos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo funciona en el gremio? Vamos a imaginar que yo, el profe Majerwa, tengo mi taller artesanal. Soy parte del gremio pongamos, el gremio de sastres. Entonces yo soy un dueño del taller, soy un maestro. Yo no voy a trabajar, yo soy el dueño. El dueño no trabaja, ¿ah? El dueño dirige. Voy a contratar a personas para que puedan producir mi negocio. Contrato a hombres que tienen experiencia en el trabajo, ponte sastres. Yo le pregunto, señor, ¿qué tal? Voy a contratarlo. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Tengo 10 años, listo, suficiente. Lo contrato. Y lo nombro un oficial, porque hace un oficio. Pero chicos, yo sé que ese oficial con el tiempo se va a ir, o va a fallecer, o le va a pasar algo. ¿Qué hago? Traigo aprendices, pulpines, ¿ya? Que no saben nada. No los contrato, los traigo a mi taller. Y les digo, muchachos, ¿saben qué? Van a trabajar acá, ¿no? Gracias, ¿no? Ya, pero un momento, no les voy a pagar nada. Ustedes van a aprender porque es parte del derecho de piso. Van a trabajar gratis. Van a ser aprendices. Y cuando tengan 10 años de experiencia, ahí les voy a comenzar a pagar. ¿Qué tal, chicos? El maestro hace trabajar al joven 10 años sin pagarle. ¿Te das cuenta? Por eso que ellos acumulan capital. Explotan a los aprendices. ¿De acuerdo? Así funcionaba el gremio, ¿ya? Oficial, aprendiz y el dueño de todo, el maestro. ¿De acuerdo? No se olviden, chicos, que en las ciudades, la presencia de las catedrales va a ser muy importante porque ahí se van a fundar las primeras universidades. ¿Cuál fue la primera universidad del mundo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la universidad del mundo? La primera universidad fundada en la historia. ¿Alguien sabe? No es San Marcos, ¿eh? No es San Marcos. San Marcos es para América, hablamos a nivel mundial. La primera universidad se llama la Universidad de Bolonia. Bolonia. ¿Ya? Y estas universidades estaban construidas con un tipo de arte, con un estilo artístico, la cultura gótica. Gótica, ¿ven? La cultura gótica. ¿A qué se le llama cultura gótica? Una cultura donde la estructura arquitectónica termina en una punta, como un cono, como una gota, ¿ya? Y esa catedral por afuera era de color oscura, adornada con gárgolas, estas imágenes monstruosas, ¿no? Pero cuando tú entrabas a la catedral, como las ventanas eran grandes, ventanas en forma de cotas, la luz entraba y justo entraba iluminando donde está el atrio. El atrio es donde está pues la imagen de Jesucristo, ¿no? Es como si la luz entrara a la catedral reflejando a Jesús. Y comenzaba la misa y había música gregoriana. Tú entrabas a la catedral, te sentabas y escuchabas el coro. Ave María, Ave. ¿Me entiendes? Y tenías una paz. Te estabas reencontrando con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con Dios. Y cuando salías de la catedral, escuchabas a los comerciantes, a los artesanos, veías cómo asaltaban a la gente, veías la suciedad, veías a las mujeres de la vida fácil, también había eso, los viciosos, los alcohólicos, en fin. La gente por eso se acercaba a la catedral. ¿Se dan cuenta? Entonces la catedral es una arquitectura que se construye dentro de la ciudad para atraer a los creyentes. ¿De acuerdo? La catedral y la universidad en todo caso son resultados de ¿qué? De una alianza que hubo entre los laicos y los miembros de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pone a los maestros, a los profesores, a los catedráticos, a los sacerdotes. Los laicos, que son los burgueses, ponen la plata. Entonces, chicos, la cultura clásica, la cultura gótica, perdón, es producto de la alianza entre los miembros de la iglesia y los laicos de la ciudad. ¿Está bien? Así es, chicos. Muy bien, chicos, así es, ese es el mundo urbano. Ahora, las ciudades también comienzan a crecer.
Las ciudades, mira, observa este mapita, comienzan a hacer alianzas, comienzan a forjar sus alianzas. Por ejemplo, ustedes ven acá en el norte de Italia, Génova, Venecia, forman una alianza de Burgos. ¿Cómo se llama esa alianza de Burgos? Ligas, alianza de Burgos, con el objetivo de controlar rutas comerciales. La Liga Italiana, llamada Liga Lombarda, controlaba las rutas por el mar Mediterráneo. ¿Hasta dónde llegaban, chicos? Hasta Constantinopla, donde llegaba productos de China y de India. ¿Te das cuenta? Por eso los italianos tenían más contacto con los productos de Oriente. Y no olvides que por ahí también va a llegar la peste negra. Viene de China. Otras ciudades importantes están ubicadas al norte de Europa: Danzig, Hamburgo y Lübeck. Acá tenemos una liga, se llama la Hansa Teutónica. Ellos controlan el mar Báltico. ¿Qué circula por acá? Piel, cera, miel, trigo, por ejemplo. Y en esta zona tenemos otra región, mira, Londres, Brujas, Amberes. Acá se forma la llamada Liga Flamenca. Ellos controlan el comercio en el Mar del Norte, ¿sí? Entonces habían tres ligas: la Liga Lombarda, la italiana, la Hansa Teutónica, donde estaba la actual Alemania, y la Liga Flamenca, que por ahí lo hemos comentado. Cada una controlaba rutas comerciales. ¿Te das cuenta? Chicos, en ese momento, cuando las ciudades se están expandiendo a través de las ligas, se está desarrollando una guerra entre cristianos y musulmanes, las llamadas cruzadas. ¿De acuerdo? Mientras las ciudades van creciendo, se van expandiendo, se va desarrollando las llamadas cruzadas, un conjunto de guerras entre los cristianos contra los turcos musulmanes. ¿Cuál es el pretexto de la guerra? Los turcos han tomado la ciudad de Jerusalén, prohibiendo a los cristianos visitarla y amenazando, por lo tanto, a los cristianos e incluso al imperio bizantino. ¿De acuerdo? Ese es el pretexto, la toma de Jerusalén por parte de los turcos. Pero, ¿cuál es la causa principal de las cruzadas? Los cristianos, que son los señores feudales, los vasallos también, en esta guerra pretendían obtener grandes tierras en Oriente. Pero fue un momento. ¿Pero acaso no tenían tierras en el mundo feudal? Lo que pasa, chicos, que en el siglo XI, los nobles ya no entregaban tierras a todos sus hijos, como era la costumbre, ¿te acuerdas? Ahora los nobles entregan tierras solamente al hijo mayor. El hijo mayor. ¿Ya? O sea, eso se llama derecho de mayorazgo. ¿Qué pasaba si tú eras el segundo hermano, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo hermano? No tenías tierras. ¿Se dan cuenta? Por eso que había un agotamiento de feudos en el mundo occidental. Los que no tenían tierras van a las cruzadas a buscar tierras a Oriente. Ahora, ¿quién convoca esta guerra? El Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Ahora, ¿el Papa qué pretende en la guerra? Uno, detener a los musulmanes y salvar al imperio bizantino, que estaba amenazado por los turcos. ¿De acuerdo? ¿Cuántas cruzadas fueron? Fueron 8 cruzadas, de las cuales solamente la primera la ganan los cristianos. La primera cruzada. Recuperan Jerusalén, pero solamente por un lapso muy corto. Luego los cristianos se comienzan a pelear por Jerusalén y la pierden. Los turcos recuperan Jerusalén y no la van a dejar hasta el final de las cruzadas. Por eso que se va a hacer la segunda cruzada, la tercera cruzada, que se llama la cruzada de los reyes, porque van a ir acá 3 reyes europeos: el rey Ricardo Corazón de León, el rey Felipe Augusto y el rey Federico Barbarroja. Barbarroja muere en el camino a Jerusalén, no llega. Felipe Augusto tampoco llega a Jerusalén. El único que llegó fue Ricardo Corazón de León. Y él se va a enfrentar nada más y nada menos a la máxima autoridad del mundo turco. ¿Quién era el famoso
jefe máximo de los turcos? El sultán. No se olviden que los califas son para los árabes, sultanes son para los turcos. ¿Quién fue ese famoso sultán? El sultán Saladino. Literal, se enfrentó a Ricardo Corazón de León, puro espadazos, ¿ah? Pum, pam, toma, dame, pum, pum, por aquí. Dice que luego de que acaba la batalla, según dicen los testigos, la sangre llegaba hasta la rodilla de los militares que han quedado en vida. Alucina, ¿no? La sangre llega hasta la rodilla, es una carnicería total. Ya, ¿qué ganaron los cristianos en esa batalla? En esta guerra contra los turcos. Ganaron presencia en Jerusalén. O sea, Jerusalén no va a ser recuperada por los cristianos, pero ellos tendrán el derecho a visitar Jerusalén sin que los turcos los persigan. Esa es la importancia de la Tercera Cruzada, ¿ya? No van a recuperar Jerusalén, pero van a tener tolerancia en Jerusalén. Miren, chicos, cuando los cristianos van a Jerusalén, sobre todo los italianos, ellos pueden llegar otra vez ahí y traer productos de Oriente, porque los turcos van a respetar ese compromiso firmado con Ricardo Corazón de León. ¿Te das cuenta? Por eso que en la Cuarta Cruzada ya no tiene como objetivo recuperar Jerusalén. ¿Para qué si hay una tregua por Jerusalén? Lo que van a hacer los cruzados en la Cuarta Guerra es atacar a Constantinopla, destruirla. Porque Constantinopla, tú te acuerdas, capital del Imperio Bizantino, controlaba el comercio con Oriente. Los italianos destruyen Constantinopla para monopolizar, ¿no es cierto?, el control de rutas hacia Oriente. Entonces, chicos, al final de la guerra, ¿qué va a pasar? Los señores feudales pierden la guerra, han invertido mucho, han perdido casi todo, los vasallos prácticamente desaparecen de la historia por esta guerra, y el gran ganador de la guerra, ¿quién termina siendo? Los comerciantes de Italia. Las ciudades italianas alcanzan su auge con las cruzadas. Un siglo más tarde, esas ciudades italianas, la Liga Lombarda, ¿te acuerdas? Que traía productos de Oriente, pimienta, comino, brújula, astrolabio, papel, traen en sus barcos ratas. Las ratas, chicos, las ratas. Y las ratas portan pulgas. Y las pulgas portan una bacteria, Yersina pestis. Cuando estos barcos salen de Constantinopla y llegan al norte de Italia, las ratas también van saliendo de los barcos, entran a las casitas de las burgos, ¿te acuerdas? Contaminadas, sin agua y desagüe. Y para su mala suerte, para ese momento, chicos, hay una crisis agrícola. Retorna la época glacial, pequeña edad de hielo, los cultivos no crecen, no hay alimentos, hay hambrunas, la gente no se alimenta bien, la enfermedad comienza a hacer lo suyo, la muerte se agrava por la peste negra. Y los médicos no saben qué hacer ante la peste negra, se ponen sus mascarillas, ¿no es cierto? Porque el olor del cuerpo era tan fétido, tan putrefacto, que se creía que ese olor por ahí se transmitía la enfermedad, por eso se ponían sus mascarillas con picos largos. Acá en el pico se colocaban unos aromáticos. Chicos, la muerte de casi las 2/3 de la población europea. O perdón, disculpa, me exagero, la tercera parte de la población europea. Esa crisis va a generar incluso guerras, como la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Están peleando por una región importante, se llama Guyena. Guyena está actualmente en Bélgica. Francia e Inglaterra pelean por Guyena, porque el que controla Guyena controla una región rica para que pague tributos. Por eso la guerra. Cuando termina esta crisis, los que pierden más acá son los vecinos. El campesino ya no va a poder tributar al señor feudal. El campesino no va a poder trabajar en la tierra del señor feudal. Llega el señor, ¿no? Con los pocos campesinos que están quedando. Ya, campesinos, trabajen en mi tierra. No vamos a trabajar su tierra. Si usted quiere que trabajemos la tierra, páguenos. ¿Cómo te voy a pagar si eres campesino? No, si no trabajo y me rebelo.
La pregunta es, ¿de dónde sacaron los campesinos esa idea de que tu trabajo tiene que ser pagado? ¿No es cierto? Porque antes el campesino trabajaba gratis, ¿te acuerdas? ¿De dónde el campesino adoptó esa idea de que todo trabajo es pagado? ¿Sabes de dónde, chicos? De las ciudades, de la economía monetaria. La economía urbana, ¿no es cierto?, está generando la decadencia del feudalismo. ¿Qué te parece? ¿Ya? Esto de aquí, chicos, va a ser una característica de la crisis que hemos llamado la Gran Depresión Medieval. ¿De acuerdo? Cómo la economía monetaria ha cambiado la mentalidad del campesino. Pero el señor feudal le va a cobrar igual impuestos. ¿Qué hace el campesino? Se rebela. Al final, ¿qué hace el señor feudal? Le baja los impuestos. Entonces, ¿qué está pasando, chicos, con el sistema económico? Número uno, aumentan los salarios, porque no hay mano de obra que haga el trabajo que obviamente antes hacía el campesino, porque por ahora que están muertos, hay poca mano de obra, los salarios aumentan. ¿Qué pasa con, ejemplo, los impuestos? Bajan para evitar rebeliones y también para, se sabe que se van a pagar, por lo tanto, los que quedan pocos impuestos, ¿no? Bajan los impuestos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de, por ejemplo, los precios? Bajan los precios. ¿Se entiende por qué bajan los precios? Bajan los precios porque como hay poca gente, baja la demanda, por lo tanto bajan los precios, ¿no? Caen los precios abruptamente, ¿ya? Así que eso va a terminar provocando devaluación monetaria. Y para rematar, la Iglesia Católica también entra en conflicto. En dos la Iglesia Católica están buscando solución a la crisis, se preguntan, oye, ¿quién es el Papa? ¿Quién es el firme? ¿Quién es el falso? Hay dos papas, lo cual aumenta el desprestigio de la Iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso se llama cisma de Occidente, la aparición de dos papas al mismo tiempo, ¿no? División temporal de la Iglesia Católica. Terrible, ¿no, chicos? Pregunta, ¿cómo salen los europeos de la crisis? ¿Cuál fue la solución para salir de la crisis? La respuesta es, la próxima clase te lo comento, ¿ya? Vamos a quedarnos ahí, ¿de acuerdo? Esta historia continuará la próxima clase, no te olvides, por favor, ¿ah? Bien, chicos, entonces dejamos de compartir, ¿está bien? Este material vamos a compartir justamente y ahora, para terminar nuestra sesión, vamos a marcar nuestras poderosas claves. Listo, chicos, prepárense con las claves, ¿ah? Ya con eso cerramos el tema de hoy. Listo, a ver. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? Comenta si tienes alguna inquietud. Si no, pasamos a las preguntas. No se olviden compartir, chicos. Ya, aquí va. Listo. Vamos entonces. Ya, a ver. Tú que has visto las preguntas del material, ¿qué marcaríamos en la pregunta número 1? ¿Qué consecuencias, dice, trajeron las invasiones al territorio que antes se llamaba Imperio Carolingio? Clave entonces, chicos. ¿Se debilitan las monarquías? Dijimos que sí, ¿verdad? Decae el poder real. Aparecen los castillos. No les comenté, pero sí, los castillos aparecen para contener la amenaza de los vikingos. Antes no había castillos. Los castillos aparecen en el feudalismo, ¿sí? ¿La expansión de relaciones de dependencia personal? Sí, porque obviamente al haber feudalismo se expande el vasallaje y la servidumbre. Y listo.
clave avión. ¿Ya? Clave avión. Listo, pregunta 2. La pregunta dice, ¿qué ocurría en el feudo? Había una serie de deberes que debería cumplirse para el señor feudal. Una de ellas, ¿cuál sería? El trabajo del campesino gratis en la tierra del señor, la reserva señorial. Recuerda que el trabajo gratuito se llama por vea del campesino en la tierra del señor. Pero al final, ¿qué hizo el campesino? Le comenzó a cobrar, ¿no? ¿Te acuerdas? Le comenzó a cobrar durante la Gran Depresión medieval. Pregunta número 3. Nos piden características del sistema feudal. La primera es falsa. Los bellatores no están adscritos al feudo. ¿Qué significa adscritos? Son parte del feudo. El campesino es parte del feudo. Es adscrito al feudo. Es como si fuera el río, el árbol. El campesino no puede salir del feudo. Es parte de él. Eso le corresponde al campesino, no al bellator, que es un noble. Así que la 1 es falsa. La economía rural y cerrada se transformó en una abierta y comercial a partir del siglo XI. Sí, en el mundo feudal, al inicio la economía era cerrada, pero cuando aparecen las ciudades, las burgos, la economía adopta el modelo comercial. 3. El feudo vasallaje determinó la formación de redes de dependencia y lealtades que podían incluir al campesino. No, nunca. El campesino nunca formó parte del vasallaje, solo los nobles. Y la última, las guerras feudales eran protagonizadas por los nobles, aunque los siervos de la gleba podían participar en ella. ¿Mm? ¿Podían participar los campesinos? No, no participaban porque la guerra era para los nobles o para los vasallos, ¿sí o no? El campesino simplemente era un trabajador, no era un guerrero, no era un noble. Así que sería 1 y 2, solo 1 y 3, perdón, ¿no? 1 y 3. Dedito no. La clave sería 1 y 3. ¿Está bien? Pregunta 4. Sobre las escuelas. La Palatina estaba dedicada al palacio. ¿Ya? Para formar a los nobles como funcionarios. Las monásticas, que eran las catedralicias, se encargaban de la conservación de la cultura clásica. Y las catedralicias, ¿te acuerdas? Eran los antecedentes de las futuras universidades. ¿Está bien? Sería entonces 1B, 2A, 3 casita. Acá está. ¿Sí? 4 casita. ¿Correcto? Recuerda que la catedralicia, no olvides, es la antecedente a las universidades. Yo te lo había comentado. ¿Está bien? Pregunta número 5. En el siglo II y XIII, chicos, la Iglesia Católica hace una reforma. ¿Por qué la 3 no habría clave? ¿La 3? Sí habría clave, chicos, la 1 y la 3. Perdón, no, acá estaba marcando la incorrecta, discúlpame. Acá sería la clave la 2 y... Bueno, solo la 2, solo la 2 por acá, ¿sí? Por si acaso, acá hubo un problemita. Solo la 2, ¿ya? Solo la 2. Solo 2, ¿ya? Por favor. Por eso que de repente no marcaron bien la clave, ¿sí? Solo 2 en la 3. Ya, muy bien. En la número 5, la clave debe ser acá, mendicantes. En el siglo XI, XII y XIII aparecen esto de los dominicos. ¿Han escuchado, no? Franciscanos, agustinos, se llaman órdenes mendicantes, hacen voto de pobreza. ¿Está bien? 5 besos. La 6. Las cruzadas contribuyeron directamente ¿a qué? A reactivar el comercio con Oriente, ¿no? Los grandes ganadores, ¿te acuerdas? Los italianos, comerciantes italianos, ¿ya? Beso en la 6. La 7. El renacimiento de las ciudades estuvo generado por que aumentó la producción agrícola. Nos preguntan las causas del renacimiento urbano.
aumento a la producción agrícola, ¿de acuerdo? 7 dedo. 8. ¿Qué elementos tecnológicos o innovaciones corresponden al renacimiento urbano? Arado con ruedas, sí. Jalado por caballo. Molino de viento, también. Sería entonces solo 1 y 3. La pólvora no, porque es un elemento militar, no es agrícola. Y el acueducto ya se conocía de mucho antes. Acá preguntan sobre lo novedoso, la innovación. 8 dedos. La 9 es una lectura referente a las ligas comerciales. ¿Ya? Eso significa que tanto los alemanes como también los habitantes de Inglaterra y Rusia controlaban estos productos, ¿te acuerdas? En el mar Báltico. Es decir, que había una red de comercio tanto en Europa Central y Europa Occidental. La letra C. Perdón, corrijo. Como estábamos hablando de Inglaterra, Inglaterra se ubica en Europa Occidental, pero Rusia no está en Europa Occidental, sino está en Europa Oriental. Entonces sería mucho mejor esta de acá, ¿ya? Las ligas tienen la capacidad de organizar múltiples alianzas con un gran poder de autonomía, ¿sí? Corrijo esa clave, la 9 dedo, ¿ya? La número 10. El renacimiento urbano significó el incremento de la producción, el aumento demográfico, ¿te acuerdas? Y, sin embargo, un siglo después, o sea, el renacimiento urbano fue hasta el siglo XIII. ¿Qué pasó un siglo después? Siglo XIV. Profe, siglo de la crisis. La crisis de la Gran Depresión medieval. ¿Ya? ¿Qué pasó en ese siglo XIV? Llega las bajas temperaturas nuevamente, la pequeña de hielo, lo que provoca una disminución de los alimentos, las hambrunas. Esa es la característica más importante, ¿sí? Bien chicos, terminamos entonces. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Se cuidan mucho y la próxima semana, la próxima clase, seguimos con más HU. ¿Qué tema viene la próxima clase? Humanismo, renacimiento, reforma y contrarreforma, ¿ya? Que tengan buena noche chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego chicos, cuídense. Nos vemos crack. Ya, chicos, hola, ahora ya para cerrar, ¿me escuchan? Aló. Sí. Chicos, hola, ahora ya para cerrar, ¿me escuchan? Uy, se escucha con eco, eso es lo malo, ¿no? Del micrófono Logitech está eco, pero ya no importa. A ver, anota, escúchame. Anota lo siguiente, ¿ya? Escúchame. El domingo 7 de diciembre, o sea, este fin de semana, ¿no? Este domingo, por favor, tenemos la maratón gratuita de letras, de 8 de la mañana a 10:30 de la noche, por favor. 1 hora y media por curso, en total 9 cursos. Lenguaje, literatura, psicología cívica, HPHU, geografía, economía y filosofía, ¿ok? 10. Ya bueno, 9, ¿ok? 9 cursos, domingo 7, maratón de letras, gratis, en kit, de 8 de la mañana a 10:30 pm, por favor, no te olvides, ¿de acuerdo? Ahora sí chicos, chao, cuídense, mañana toca álgebra, el jueves toca geografía, el viernes toca lenguaje y el sábado me parece que toca química. Así que chicos, chao, cuídense y conmigo será hasta mañana porque ya corto el directo porque si no, el número de espectadores baja. Chao chicos, cuídense, chao.